Hola, bienvenidos a la segunda tutoría. Vamos a tratar temas importantes que se encuentran en la segunda unidad. Entonces, bueno, este es el tercer cuatrimestre y pues es la asignatura de lectoescritura 1 para primero y segundo ciclo de la Cátedra de Didáctica del Lenguaje. Este, como les digo, es el resumen del capítulo 2. Este capítulo lleva como título Desarrollo del lenguaje y alfabetización emergente y quien lo escribe es Victoria Coronado. ¿Qué es el desarrollo del lenguaje? Bueno, este es un proceso por el cual todos los seres humanos adquieren la capacidad de comunicarse de diferentes formas. ¿Qué es el lenguaje? Es así de simple la capacidad de las personas para comunicarse. ¿Y qué es la lengua? Pues la lengua es el código, el sistema, el signo que se utiliza para realizar o utilizar una adecuada comunicación, un adecuado lenguaje. Hay dos tipos de lenguaje. Está el lenguaje oral y el lenguaje escrito. En el lenguaje oral se da lo que es la comunicación entre dos o más personas por medio del habla. En el escrito es la representación por medio de gráficos, símbolos o sonidos. ¿Cuáles son los componentes del lenguaje? Es importante que esto lo manejen muy bien porque pues lo van a ver a lo largo de la carrera en muchas asignaturas y si les queda claro en este momento, entonces van a tener la facilidad de comprenderlo. ¿Ok? ¿Qué es la fonología? La fonología es la forma de los sonidos. Es cómo se colocan los órganos del aparato fonoarticulador para emitir un sonido. Entonces vamos a decir que este es el K, que está la A, que está la S, está la P. Ese es el sonido y eso es específicamente la fonología, es cómo se van a interpretar estos fonemas, que el fonema es la parte más pequeña en ese aspecto, en la fonología. La morfología es la formación de las palabras y cómo se relacionan entre ellas. Por ejemplo, con la palabra triángulo, esta está dividida en tri, que significa tres, y la raíz, que es ángulo. Entonces, ese estudio de las palabras y la transformación de las mismas es lo que se define como morfología. La sintaxis es la forma en la que la palabra se organiza para conformar unidades mayores de significado. Entonces son oraciones, párrafos y textos. Esa es la sintaxis. La semántica es el lenguaje que comunica, es el significado. Depende del contexto. Y también se pueden hablar de categorías semánticas. Entonces es esto mismo de lo que podemos hablar, que es vocabulario, pero no es el vocabulario común y corriente, es el vocabulario dependiendo del contexto. Entonces, por ejemplo, yo a ustedes les digo pollo y ustedes van a decir, ah, pollo. Entonces yo a ustedes les digo que vamos a comer pollo, entonces usted se imagina que van a ir a un lugar donde venden pollo, donde venden papas y donde van a comer. O si les digo a ustedes, no, vamos a sentarnos al pollo, estamos en un parque, les digo, vamos y nos sentamos al pollo. Entonces, obviamente, ustedes no van a pensar en que ese es el lugar donde se van a ir a comer un pollo con papas. No, ustedes saben que es un asiento, un lugar donde uno se sienta de piedra o como hay en los parques para poder compartir ahí juntos. Pero también yo le puedo decir el pollo que está con las gallinas. Entonces, ven como una sola palabra, dependiendo del contexto, va a tener diferente utilidad. La pragmática. Este se refiere a la forma en la que distintas personas o grupos sociales usan el lenguaje. Un saludo, una despedida, un gesto, un turno de la palabra. La pragmática es ese lenguaje que se debe leer entre líneas. Es ese gesto que de pronto yo dije, ay, ya vine, y de pronto uno ve las caras y ya vino. Oye, entonces ve esa persona me expresó de forma pragmática que no está contenta que yo llegué a ese lugar. Entonces, este,
es el respeto a la hora de hablar, cuando yo doy el turno a la palabra. Entonces, es como les digo yo, es ese lenguaje entre líneas que es importante también su utilidad. El léxico o vocabulario. Este sí es más, se refiere más a lo que es la palabra en sí. Recordemos que se puede parecer a semántica es vocabulario también, pero el vocabulario depende del contexto. En el léxico vocabulario es como tener una lista nada más de palabras. ¿Qué es la alfabetización emergente? Bueno, es un comportamiento comportamientos de lectura y escritura antes de la alfabetización. Son estrategias para estimular, no para enseñar a leer y escribir antes de lo previsto. El objetivo es que el entorno los prepare para la comprensión lectora por el gusto de la lectura a largo plazo. ¿Cuáles son los elementos de la alfabetización emergente? Bueno, la relación entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito es fundamental. Ya las niñas y los niños ya tienen oralidad, o sea, ya saben hablar. Este proceso es la asociación del oral con lo escrito. Entonces, ya saben que es un perro, ya pueden distinguir por medio de una lámina un perro, y entonces ya empiezan en ese proceso de saber cómo se escribe la palabra. El segundo punto es la conciencia de lo impreso. El lenguaje hablado empieza a tener sentido. Ese lenguaje ya no solo queda en el aire, en las palabras, ya puede colocarse de forma escrita. Otro de los puntos es elementos de la conciencia de lo impreso. Reconocer las partes del libro, la portada de un libro, el lomo de un libro, así como la posición correcta de la letra. Reconocer el título, el autor, el ilustrador de un cuento y comprender que estas personas son las que escriben e ilustran un texto. Hay que tener conciencia de que las palabras tienen significado. Entonces, aquí como vemos en este libro, entonces, cuando vamos a leerle un cuento a un niño, es importante decirle, esta se llama la portada, y aquí habla un poquito del libro. ¿De qué tratará el libro? Ay, mira, trata de dos niños. Y se llama Tea Trapé. El autor se llama Braulio Barquero Mora y la editorial se llama una. Necesariamente podemos decirle todas estas características siempre que vamos a enseñar un libro. Comprender que el código de la lectura siempre va a ir de izquierda a derecha. Que después de terminar de leer una oración, sigue una línea donde inmediatamente debajo de la oración hay otra que vamos a empezar a leer. Reconocer el concepto de la palabra como una unidad que tiene significado y que hay un espacio entre palabra y palabra. Toda esta conciencia la van a ir haciendo poco a poco. No es que de pronto vamos a tomar el libro y vamos a explicar y vamos a decir, bueno, recuerda que siempre se escribe, ¿no? A la hora de ir leyendo, entonces siempre vamos a señalar y vamos a empezar. Aquí se inicia y se va leyendo y se va leyendo. Comprender que la página izquierda antecede a la derecha cuando se está leyendo. Reconocer los signos de puntuación, la coma y el punto. El asombro con el signo de exclamación y pregunta con el signo de interrogación. Distinguir entre la mayúscula y la minúscula. Aquí vamos a hacer un ejemplo con el libro Tea Trapé de don Braulio Barquero Mora. Entonces, es importante siempre que leemos un libro en preescolar, en transición, en primero, que no debe de perderse obviamente todo este proceso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que leer y ponerle mucha emoción a la lectura. Vamos a leer esto y dice, los ponemos en tu mente, también en tus manos. Ahora, valiente, el mundo tocamos. Comenzamos con la espuma, seguimos con la tierra. Vencemos las texturas y todo lo que encierra. Allí vas, poco a poco, paciente,
paciente, saboreando la vida con tu mente. ¿Ya viste lo valiente que sos ahora? ¿Notaste que te estás volviendo más fuerte? Vamos a celebrar todas las victorias, ya que acumulaste con los guantes del valiente. Entonces, en esta lectura, ustedes pueden ver que hay todo lo que estamos hablando. Hay comas, hay puntos, hay signos de admiración y signos de pregunta. ¿Por qué es importante iniciar la lectura desde que los niños son muy pequeños con esto? Porque entonces ellos van comprendiendo que la lectura no es algo plano, que es algo con vida, que es algo con sentido. Entonces, eso es un inicio muy importante de lo que es la lectura emergente. Y es como siempre debemos de leer un texto, un libro a los estudiantes. Hay que ponerle emoción para que ellos sientan esa emoción. El aula de preescolar. Bueno, el aula de preescolar debe ser un lugar cómodo, seguro, con material apropiado, con rótulos funcionales, como lo vemos en esa imagen, con ambientes, mesas, sillas, muebles, materiales y letras. Antes del 2014, con el nuevo programa de preescolar, decía que no era necesario, que más bien no se permitía que en preescolar se colocara todo este estímulo, sobre todo con letras. Sin embargo, con el enfoque comunicativo funcional y con todas estas nuevas teorías de lo que es la educación, hablan que sí, que desde edades tempranas se puede ir llevando al niño y la niña a procesos importantes y acercarlos a lo que son las letras. Cuando ustedes lleven español 2 van a ver bastante de este enfoque comunicativo funcional y van a poder comprender también que lo ideal es que las aulas de preescolar sean un reflejo luego en primaria. Van a ser diferentes, como centros diferentes, pero la idea es que tengan este tipo de decoración, que sea un lugar seguro, cómodo, de colores, que tenga material apropiado también. Entonces, vean qué interesante, por eso es que se trae todo esto de preescolar, porque también toda la lectura emergente tiene que empezarse a trabajar desde, ojalá antes de preescolar, pero bueno, nuestra responsabilidad es a partir de preescolar y que esta continúe. La conciencia fonológica es diferente al método fonético que vimos en la unidad pasada. Las palabras están conformadas, eso es lo que tenemos que enseñarle a los niños y las niñas. Ellos tienen que aprender que las palabras están formadas por sonidos y que estos sonidos, como el sonido un fonema, y que también están, o sea, que este fonema se transforma en un grafema, el sonido. La lectura de los adultos fortalece la conciencia fonológica mediante la lectura de poemas y rimas y es un predictor del éxito de la lectura. Hay muchísimos trabajos o actividades que se pueden llevar a cabo con la conciencia fonológica. El dividir palabras, el comprender el ritmo de las mismas. Bueno, vamos a ir viendo otras actividades. Segmentar las palabras con palmas, con pasos o con instrumentos. Entonces vamos a decir cama, mesa. Esto también les va a servir para que posteriormente puedan distinguir un poco en la sílaba tónica y la sílaba átona. Y además ellos van a tener una conciencia de que la palabra no es un todo, sino que más bien esta se segmenta. El desarrollo de la capacidad auditiva antes de verlo impreso es importante, la actividad auditiva, toda esta estimulación, todo esto, lo que es la memoria auditiva, la fusión auditiva, la discriminación auditiva, con estas actividades tienen que trabajarse mucho antes de llegar al proceso de escribir. Por eso es que en preescolar debe trabajarse todo esto como la base de la casa para que ya después se pueda construir. Vamos a hablar de un principio que se llama el principio alfabético. Este habla de identificar las unidades fonológicas
comprender el lenguaje como una combinación de estas unidades para la formación de palabras. Y a los niños y las niñas se les dificulta menos reconocer las sílabas antes que los fonemas. Entonces, esto lo que nos dice es eso, que primero pueden decir cama, ¿verdad? Porque primero es K. Ah, esta es K y esta es A. Entonces, más bien, esto lo que propone es que se segmente y que se llegue a la sílaba y que de la sílaba se vaya al fonema. Muchos niños y niñas conocen el nombre de las letras. Este principio también propone que los niños y las niñas incentiven la formación de las letras. El trazo y el tipo de letra va a depender de la institución. Por supuesto que hay muchas actividades para estimularla, lo que es exactamente la letra. Antes de iniciar con un lápiz y con las bolitas y los palitos, es muy valioso trabajar con pizarras de harina, pizarras de arena, texturas como la lija, para que entonces de lo más grande a lo más pequeño, más bien en lo que es la letra, puedan irlas trabajando, porque ustedes saben que cuando un niño empieza a escribir con una letra grande, porque obviamente no tiene la ubicación del techito, como les digo yo, del techito de los renglones. Entonces, todas estas actividades que sean de manipulación van a poder fortalecer todos esos procesos cognitivos, preparando al niño y a la niña para el proceso de escritura en este caso. La escritura emergente. Una niña y un niño que ha desarrollado una conciencia fonológica, recordemos lo que es, ¿verdad? Es esa parte del conocimiento del sonido, ¿de acuerdo? Y que es importante la parte auditiva. Conoce algunas letras del abecedario y esos sonidos pueden iniciar un proceso de escritura, entonces ya lleva todo este proceso. Entonces ya tiene la base de la conciencia fonológica más un poquito del trazo, entonces ya puede ir inclusive definiendo o más bien logrando poder escribir entonces el sonido. Esa es la ma. Y si le pongo otra dice mamá. ¿Ok? Entonces ve cómo va una escritura emergente que es previa al proceso de escritura. Bueno, será el fonema más el grafema. Puede ir escribiendo palabras de acuerdo con el sonido. Se va a dar una experimentación. Por ejemplo, escribe casa con K en lugar de con C, pero eso es normal. Y algo que sí se está promoviendo con todo esto del enfoque comunicativo funcional es la autocorrección. Entonces, no llegar y decir, no, esta es con la otra letra, eso está mal. No. No, escribirlo nosotros en otro papel y decir, escribiste casa. Ay, niña, pero es que esta no es la misma que yo escribí. No, pero suenan igual, pero hay palabras que se escriben de una forma, solo de esa forma. Entonces es cuando ellos empiezan ya a tener una asociación y se están autocorrigiendo, que es importante. No se puede llegar a la corrección directa, sino a la autocorrección. La lectura emergente. Las actividades realizadas dentro del hogar y la escuela para preparar al niño y la niña en la lectura formal. La estimulación en el hogar es fundamental, sería lo ideal. Sabemos que no es lo real. Sin embargo, todo este proceso anterior a que lleguen a lo que es el preescolar, pues va haciendo mejores bases. Vamos a ver este ejemplo. Ian, ¿dónde está el banano? ¿Dónde está la pera? ¿Y la leche? ¿Y la cuchara? ¿Dónde está la silla? ¡Ay, qué lindo! ¿Dónde está el conejo? ¿Dónde está el tren? ¿Y el carro? ¿Y la bola? ¿Y la mamá? Ese es el dinosaurio. ¿Y la mamá? Como vemos, este niño logra distinguir, está haciendo una lectura de imágenes, pero esto es previo, esto es emergente, esto es antes de ya empezar con los otros procesos. Entonces vean qué interesante todo lo que logra hacer este niño
con un libro y con sus imágenes. Por lo tanto, pues nosotros tenemos, aunque ya los estudiantes o el estudiantado llega a nuestras manos ya con todos esos procesos antes llevados a cabo, podemos igual hablar con los papás y darles em, estos importantes recomendaciones para que lo puedan hacer inclusive con sus hijos o con sus sobrinos, porque todo esto va a beneficiar pues a las futuras generaciones. Ian, Actividades para promover la alfabetización emergente. Hay que hacer la conexión entre la lectura y la escritura. Ya hemos hablado de todo lo que es la lectura, de la escritura, de la comprensión. Cualquier texto que ha sido escrito por una persona y todo lo que se escriba que puede ser leído. Identificar a la autora, a la persona que ilustra, que realiza los dibujos de las fotografías del texto que se va a leer. A identificar las partes del libro como lo habíamos visto anteriormente. A comprender que la lectura va de izquierda a derecha, comprender que las palabras están formadas por letras y las letras representan sonidos o fonemas, expresar de forma escrita primero con dibujos, garabatos, luego con letras que se van uniendo y formando palabras. Escuchar atentamente la lectura de los cuentos, disfrutarla y aprender a disfrutar de esta. Conocer el abecedario, hacer la conexión entre las letras y sonidos, expresar en forma oral narrando sus experiencias personales, hacer relectura de un cuento, o sea, contar sus propias palabras, ejemplo, el libro, bueno, el libro de etiquetas y recorridos por las calles. A los niños les encanta que les vuelvan a leer los cuentos que ya se les ha leído, porque ellos de pronto ya saben un poco el desarrollo del mismo. Pueden hacerse otras actividades como iniciar un cuento y que después ellos lo vayan terminando también o llevando a cabo, y esto se puede hacer en cualquier momento. En los niños más pequeños, los cuentos pues van a ser más pequeños, con detalles tal vez no tan significativos, pero ya cuando el niño está más grande puede colocar muchos detalles valiosos que sirvan para que se entrelace con otros detalles y así formar un cuento. El libro de etiquetas. Estos libros se pueden hacer con las etiquetas de la comida que se trabaja en la casa y se colocan. Entonces, decirles, bueno, vamos a leer, oye, aquí dice tal palabra comercial. Oye, usted sabe leer, pero si ya eso está empezando a leer, usted es muy carga, muy campeón. Importantísimo. Siempre, siempre, siempre hay que utilizar palabras de motivación, hay que utilizar frases de si se puede, qué campeón, qué campeona, qué carga, ¿verdad? Otra de las estrategias es el recorrido por la calle leyendo los rótulos. ¿Qué dice aquí? ¿Qué rótulo dice allá? Ay, mamita, donde dice que que se vende masa, porque ya yo sé cómo es la palabra masa. Entonces, todos estos procesos son muy valiosos. Recomendaciones para promover la alfabetización emergente. Leer con regularidad, tratar de hacer un hábito de lectura de un cuento antes de dormir. En lugar de leer un libro, la opción de cuentos inventados es muy valiosa, como les decía anteriormente. Leer el título del cuento, mencionar el autor. Dosificar las horas de ver televisión. En este caso, muchas veces de utilizar la tablet, la computadora. Cuanto menos horas lo vean, pues mejor. Sin embargo, pues ahora estamos pues en una situación muy diferente donde de pronto estas horas se aumentan, pero podemos irlas también gestionando para cambiarlas por lecturas de cuentos y pues por supuesto enriquecer todo su proceso. Compartir cualquier actividad que implique la lectura y escritura, comentarla, por ejemplo, hacer la lista de las compras. Esto es súper divertido cuando ellos están en primero y les da una importancia increíble que uno les diga, venga, vamos a hacer la lista de las compras, ¿verdad? Y una cosa que se puede hacer es
que ellos lo hagan y si vemos que la palabra no está escrita, le enseñamos el paquetito, ¿verdad? Y le decimos, esto es lo que íbamos a comprar. Ay, mamita, eso no fue lo que yo escribí y hay una autocorrección. Puede también escribir una carta, comentar un correo electrónico, algo que tenga texto que ellos mismos vayan haciendo. Inclusive el acercamiento a la computadora para lo que es la escritura también, porque también ustedes los ponen a hacer un PowerPoint con toda la ayuda necesaria y que coloquen algunas palabras. Entonces para ellos va a ser muy significativo, muy enriquecedor y se van a sentir unos ganadores haciendo. Contar cuentos inventados, utilizar láminas para contar cuentos. Puede ser la imagen de un calendario que tenga un paisaje o una imagen llamativa. Puede ser nada más una imagen y que a partir de ahí, le damos rienda suelta a la imaginación. Mostrar cómo se hacen los trazos, como les decía, en arena, en harina, con palitos, con los dedos. Tener en algún lugar de la casa un espacio donde se dejen mensajes, una cajita de cartón, un recipiente con tapa a manera de buzón. Eso son, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Entonces que el niño conteste bien, entonces ustedes se hacen que no ven y leen, ¡ay, qué dicha! O tuve una pesadilla, algo que quieran decir, pero que no lo digan, lo escriban. Y es una dinámica muy bonita ahora que se está en este tiempo que está tanta gente en la casa, puede llevarse a cabo esta dinámica. Competencias de la alfabetización emergente que predicen. Desarrollar habilidades de alfabetización emergente. Crear lectores y escritores exitosos con pensamiento crítico, donde se expresen con confianza. Según Snow, Griffin señalan los siguientes predictores de éxito de la lectura. El lenguaje. Si hay una comprensión de un texto, tiene una estrecha relación con el lenguaje oral. La habilidad oral, la habilidad de recordar y luego repetir con sus propias palabras, contar un cuento que se le había contado. La habilidad léxica es la cantidad de vocabulario, por ejemplo, que se tiene en preescolar y el rendimiento de la lectura. El vocabulario repetitivo, las palabras que entiende, se dice que señala la imagen de una palabra. Vocabulario de producción, conoce y utiliza para expresarse. Se dice el nombre de un objeto. Conciencia fonológica, la habilidad de segmentar palabras en forma oral. La discriminación de las letras, el reconocimiento de las letras. El concepto del impreso es conocer el propósito de lo que se lee, de lo que está impreso, un libro, en un periódico, en un rótulo. Estrategias para fomentar el desarrollo del lenguaje y la lectura en preescolar. ¿Cómo podemos trabajar el lenguaje en el nivel de preescolar? Pues ya lo hemos visto, ¿verdad? Lecturas ricas en vocabulario, estimulación del lenguaje oral y aumento léxico. Recuerden, léxico, vocabulario. Gestos, entonaciones faciales, entonaciones de la voz. Esto va más a lo que era pragmática, lo que vimos también adelante. Lenguaje contextualizado, se utiliza algún vocabulario conveniente, con gestos y expresiones. Recuerden también de lo que era la semántica. Lenguaje descontextualizado se expresa a través de conceptos, no se apoya en comunicación no verbal, por ejemplo, el lenguaje escrito. Lectura de cuentos con ilustraciones, cuentos solo ilustrados, solo ilustraciones sin texto, y leer, por ejemplo, la fecha, conversar sobre lo que se va a llevar a cabo, o la elaboración de la agenda, o la minuta, digamos, que se hace en clase, o la que pueden estar llevando a cabo las familias en este momento para organizar el tiempo. Puede hacerse escrito, que ellos mismos lo escriban, con utilización también de pictogramas, pero también que si ellos pueden ir haciéndolo, escribiéndolo, se usa el pictograma y debajo se escribe, todo eso va a fortalecer todos estos procesos. Vocabulario complejo, leer poemas, cuentos y analizarlos, reconstruir un texto, darle otro final. Discurso extendido, narraciones, explicaciones y definiciones. Ambiente letrado en el aula preescolar, lo que hablamos, variedad de libros, poemas, carteles con palabras donde diga mesa, silla, tubo, lavatorio, todo eso va a ir haciendo a nivel de comprensión, o sea, a nivel visual, como que se va a tomar una foto de lo que dice y del objeto y pues ya va a haber una comprensión mejor del mismo. Ambientes de aula rotulados, rótulos para identificar
materiales, lugares. La biblioteca, libros de ambientes, docentes que motiven, eso es básico, fundamental. Si hay una docente que la encuentra así, toda cansada, toda aburrida, el niño no va a sentir esa motivación, esa energía. Entonces tenemos que empoderarnos y contar esos cuentos y esas historias para que ellos se enamoren de eso y podamos empezar un amor que dure toda la vida con la lectura. Dibujar lo que comprendieron del cuento, dibujar el personaje principal, contar un cuento varias veces y organizador gráfico. Este organizador es muy interesante. Entonces, después de contar el cuento que apareció, te decimos, ok, vamos a hablar del lobo. Ok, el lobo, ¿cómo era el lobo? Niña, el lobo era feroz. Niña, el lobo era goloso. Niña, el lobo era bueno. Niña, el lobo... Y nunca decir, no, jamás, no era bueno, era malo, no. Lo colocamos, era bueno, porque eso fue lo que él percibió, eso fue lo que él sintió del cuento. O le cayó bien, o se veía que era dulce, pero que era bandido, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que se está haciendo lectura, se está haciendo comprensión de lectura, se está escribiendo la letra, entonces se le están dando sus características y entonces el niño va a tener a nivel gráfico, que también la mente toma foto de eso, va a tener un proceso de aprendizaje. De hecho, es una técnica de estudio la utilización de los gráficos, de este tipo de esquemas para que la mente pueda no tener tanta información y poder tomar las palabras claves. Opciones de lectura. El recorrido visual de la imagen de la lectura de un texto con solo imágenes o con texto e imágenes, pero omitiendo el texto. Todo es válido, o sea, todo va siendo importante. Que esté en la imagen, que no esté en la imagen, que haya lectura, que no haya lectura, porque todo viene siendo procesos de estimulación. Según París y París, citado por Roya, Arias, Rivadeneira, Coronado y Contreras, el reconocimiento de las imágenes puede evaluar 5 habilidades en los niños. ¿Cuáles son esas 5 habilidades? Vamos a ver. Destreza del manejo apropiado del libro, pasar las páginas. Involucramiento, interés y motivación hacia el cuento. Comentarios de la ilustración, hacer comentarios de los dibujos. Comentarios al contar el cuento. Unifica el cuento relacionando una imagen con otra. Comprensión, devolverse si no entiende algo y hacer las predicciones. Lectura dialogada. Son las estrategias de la lectura mediante la cual el adulto comparte un libro ilustrado. Técnicas evocativas. Motiva a que formule preguntas. ¿Qué, cómo y por qué? Cuando leemos un cuento. Entonces, por ejemplo, hay una imagen, entonces el adulto, ¿qué es eso? Entonces el niño contesta, un osito. Ah, sí. ¿Y qué está haciendo? Está acostado en el zacate. Entonces ve que con una imagen y con esas preguntas, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Puede ser, se va haciendo todo un proceso cognitivo. Ampliar lo que el niño dice por medio de una pregunta. ¿Y por qué cree usted que el osito está acostado en el zacate? Realizar preguntas donde las respuestas sean más amplias para fomentar más uso de vocabulario. ¿Cómo se sentirán los ositos? Entonces, eso se puede hacer con cualquier tipo de lectura. Preguntar y tratar de no preguntar que la respuesta sea sí o no, sino explique, cuénteme, ¿cómo se sintieron los ositos? La lectura en voz alta, la lectura de cuentos, libros en general es fundamental. La lectura se puede practicar de las dos formas, en voz baja o en silencio o mentalmente, no sé cómo podríamos decirlo. Y la lectura de voz alta, esta permite que haya un mejor procesamiento. Lo que pasa es que tampoco vamos a permitir que solo lean en voz alta, porque si hay algún texto, entonces no van a leer todos en voz alta, pero sí, sobre todo para la comprensión. Estrategias para el desarrollo del lenguaje oral. Conversar con vocabulario sofisticado. En un frasco, eso es una estrategia, el profesor tiene palabras sofisticadas, entonces
agarra el frasco y entonces coloca palabras muy de domingo, digamos, como o algo sencillo como hábilmente. ¿Qué será hábilmente? Ay, niña, suena como algo de la mente. Vamos a ver, hábil suena de habilidad, hábilmente. Entonces, hábilmente es que es una persona que es muy carga, que todo lo hace muy rápido. Sí, también explicar con palabras que ellos comprendan la palabra sofisticada. Y hasta pues, se puede trabajar con oraciones, se puede trabajar con imágenes para poder fortalecer esa palabra. Contar la historia de nuevo es lindísima. Se les pide a los niños que cuenten la historia como ellos la entendieron, como ellos la comprendieron, o que le pongan un final diferente a la historia. Promover una discusión. El docente propone un tema y motiva a los estudiantes para conversar del mismo con un punto de vista, sin llegar, esto más bien sería como un debate, sin llegar al problema, sino decir, bueno, usted defienda esto y usted defienda esto. ¿Ok? Esto genera un montón de vocabulario, de expresión oral. Tiempo para compartir. Una vez por semana los docentes traen un tema para compartir. Se puede colocar desde el principio de año y decir, bueno, esta semana le va a tocar a tal niño en los martes y vamos a traer ese tema de discusión, de compartir. El viaje a la playa. Si son niños que son de una zona rural, cuando nacieron los pochitos. Entonces todo eso expresa sus vivencias y la pueden compartir y generar vocabulario. El proyecto, esta es la primera parte del proyecto, es la segunda tarea. Se llama el desarrollo del lenguaje y alfabetización emergente. Debe realizar este trabajo en forma individual y entregarla el domingo 8 de noviembre. Es pronto, entonces tenemos que trabajar en eso. La tarea tiene como propósito analizar las competencias y elementos de la alfabetización emergente, identificar el papel de la familia y el ambiente necesario para un adecuado desarrollo del lenguaje, además de proponer estrategias que permitan fomentar el desarrollo emergente en el estudiante de segundo grado. Es en segundo grado que se va a trabajar. El objetivo o dentro de los objetivos están analizar los componentes y elementos de alfabetización emergente, identificar el papel de la familia y el ambiente necesarios para un adecuado desarrollo del lenguaje y proponer estrategias que permitan fomentar el desarrollo del lenguaje en estudiantes de segundo grado. Guía de trabajo. Realice una portada según las indicaciones que se le brinda en esta orientación. Lea cuidadosamente el capítulo 2 de la unidad didáctica Desarrollo del lenguaje y alfabetización emergente. Observe el video que encontrará en el siguiente enlace sobre cómo hacer un tríptico, brochure o folleto en Word. Ahí se les está facilitando el link. Realice un tríptico, brochure o folleto donde sintetice los conceptos que se enumeran a continuación. Importancia de la influencia familiar en el desarrollo del lenguaje infantil. Componentes del lenguaje, eso lo vimos muy bien, fonología, morfología, sintaxis, bueno ahí está mal escrito sintaxis, semántica, pragmática, léxico. Alfabetización emergente. Elementos de alfabetización emergente. Relación entre lenguaje oral y escrito, conciencia de lo impreso, conciencia fonológica, principio alfabético, escritura emergente. Opciones de lectura. Recorrido visual de la imagen de la literatura, lectura dialogada. Y estrategias del desarrollo del lenguaje oral. Conversaciones con vocabulario sofisticado, contar la historia de nuevo, promover una discusión y tiempo para compartir. Es importante que como van a realizar esta información, es un resumen muy puntual del concepto. Entonces, no se les puede extender ningún concepto porque en realidad hacer un brochure, un tríptico, va a ser no es algo muy amplio, pero sí lo que necesito ver es la comprensión. La síntesis de los conceptos debe reflejar la comprensión de lo leído.
Puede recurrir a citas textuales cortas de máximo de 4 párrafitos. Verifique el formato de APA de séptima edición. Analice cuidadosamente el subtema 2.6, competencias de alfabetización emergente que predicen el éxito de la lectura, a partir de la página 114 del libro de texto y realice lo siguiente. Seleccione un texto apropiado para estudiantes de segundo nivel escolar. Debe adjuntarlo a su tarea. Esta es la segunda actividad. Analice cuidadosamente el subtema 2.6 y tiene que seleccionar un texto, o sea, de acuerdo a esta lectura que usted está haciendo, seleccione usted un texto. Este debe venir adjuntado. Tomando como base el texto seleccionado, propongo una estrategia didáctica para desarrollar cada una de las siguientes áreas: memoria oral, conciencia fonológica y discriminación de letras. Las estrategias didácticas deben de ser explicadas paso a paso. Especificar materiales y duración aproximado. El tiempo total de las 3 actividades no debe exceder 60 minutos. Para llevar a cabo ese análisis, debe de guiarse con la siguiente plantilla: memoria oral, materiales, tiempo aproximado y estrategia didáctica o actividad, conciencia fonológica y discriminación de la letra. Entonces, este es el formato y así tienen que presentarlo. Eso pues obviamente más bien les va a facilitar la comprensión y la organización de la información. Esas son las actividades que tienen que llevar a cabo. A continuación vamos a hacer un breve recorrido por la rúbrica. Es básico que ustedes utilicen la rúbrica siempre para hacer las tareas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que dice la rúbrica es la forma de evaluar de la persona tutora. Criterios de calificación. El primero es seguimiento de instrucciones. Presenta todos los aspectos solicitados en el orden establecido, portada completa, tipo de letra, interlineado y otras. Un punto. Redacción. El trabajo presenta una excelente redacción, puntuación coherente, claridad de ideas y otros que permiten la comprensión de textos. Puntuación máxima 3 puntos. Ortografía. El trabajo presenta correcto uso de las reglas ortográficas y la redacción. Bueno, aquí me lo tapo un poco la pantalla. Bueno, se van a rebajar puntos por cada error ortográfico. Técnica. Utiliza la técnica tríptico, brochure o folleto, donde sintetiza lo solicitado. Máximo 1 punto. Tríptico, brochure o folleto. Sintetiza la importancia de la influencia familiar en el desarrollo del lenguaje, según lo expuesto en la unidad didáctica, 1 punto. En este mismo formato, sintetiza los componentes del lenguaje y ahí están todos los componentes, según lo expuesto en la unidad didáctica, lo que vimos aquí, 1 punto cada uno, 6 puntos. Posteriormente, sintetiza la alfabetización emergente, según lo expuesto en la unidad, sintetiza los elementos de alfabetización emergentes, relación entre el lenguaje oral y escrito, conciencia de lo impreso, conciencia fonológica, principio alfabético, escritura emergente, según lo expuesto en la unidad didáctica, 5 puntos. Sintetiza las opciones de la lectura, recorrido visual de las imágenes en la literatura, lectura dialogada, lectura en voz alta, según lo expuesto en la unidad didáctica, puntuación 3 puntos. Sintetiza las estrategias de desarrollo, todo esto en el formato que se solicita, del lenguaje oral. Valor 4 puntos, selección del texto, adjunta el texto seleccionado y, si es apropiado para estudiantes de segundo grado, 2 puntos. Después explica con claridad las actividades para desarrollar en cada una de las áreas de la memoria oral y la misma del desarrollo del área solicitada. Los materiales son adecuados para la actividad y el tiempo adecuado. Recuerde que no puede excederse de los 60 minutos. Explica estrategias didácticas propuestas, explica con claridad la actividad para el desarrollo del área de conciencia fonológica y la misma desarrolla el área solicitada, los materiales son adecuados, la actividad propuesta y el tiempo. Y la última actividad, que es área de discriminación de la letra, con el mismo formato. Muchísimas gracias por la atención. Estoy para servirles y los espero en la tutoría.
Hasta luego.